Como segundo tema importante dentro del VIH-Sida es el síndrome de reconstitución inmune. Y aquí sabemos que el impacto del tratamiento antirretroviral altamente activo en la reconstitución inmune, como objetivo principal, es disminuir la carga viral, aumentar la cuenta de linfocitos CD4 y con esto disminuir las infecciones oportunistas y el tener que utilizar profilaxis primaria. ¿Qué va a hacer el síndrome de reconstitución inmune? El tratamiento antirretroviral va a condicionar la supresión del VIH y en algunos pacientes que presentan infecciones oportunistas atípicas y una respuesta inflamatoria anormal van a presentar este síndrome. La incidencia varía dependiendo de la serie que se revise, entre 10 a 40%, y dependiendo de la serie y dependiendo del patógeno. Y se refiere que se puede presentar desde el primer mes hasta 6 meses después del inicio de antirretrovirales, aunque el promedio en presentación es alrededor del 2,5 a 3 meses, ¿no? 10 a 12 semanas. Se va a presentar, en primer lugar, cuando iniciamos un tratamiento antirretroviral, aunque también se puede presentar cuando un paciente ya había suspendido por alguna razón y reinicia el tratamiento antirretroviral, o bien cuando tenemos un esquema que no es del todo adecuado y se cambia por un esquema con fármacos más activos. La patogénesis del síndrome de reconstitución inmune conlleva varios puntos. Uno son los antígenos de los oportunistas, es decir, que ya haya una infección activa que a lo mejor no se había documentado o que ya se había tratado, alguna infección subclínica y organismos no viables que no se pudieron aislar a lo mejor previamente. La segunda generalmente se presenta con cuentas bajas de CD4 y aquí incluye también algunos factores de virulencia y la disregulación inmune de cada individuo. Y sabemos que también hay genes que confieren mayor susceptibilidad a ciertas infecciones. Aquí se pone el ejemplo de algunos genes para herpes virus o para micobacterias. Y estos 3 factores son los que condicionan la aparición del síndrome. ¿Qué factores de riesgo van a estar presentes? Uno, como ya mencioné, el bajo número de CD4, una carga viral elevada, y hay artículos que también apoyan que un bajo índice de masa corporal y un bajo valor de hemoglobina son factores de riesgo, alta virulencia del patógeno, un corto tiempo en que se diagnostique la infección oportunista y el inicio del tratamiento antirretroviral. Aquellos pacientes que responden rápidamente al tratamiento antirretroviral y que elevan la cuenta de CD4 y disminuyen rápidamente la carga viral también puede ser un factor de riesgo. Aquellos pacientes que nunca habían recibido tratamiento, y se habla también que los pacientes jóvenes alrededor de 35 años lo presentan con mayor frecuencia. El diagnóstico se basa en 3 puntos. El primero va a ser la relación temporal entre el inicio de antirretrovirales y el deterioro clínico. Entonces, como ya comenté, es alrededor de 2 a 3 meses. Al menos uno de los siguientes factores: la exacerbación de una patología infecciosa o inflamatoria que ya se había documentado previamente, un curso clínico que no es consistente con la historia natural de la enfermedad, la recurrencia de una infección o malignidad previa que probablemente ya estuviera resuelta o controlada, y obviamente hay que excluir otras causas como pudiera ser toxicidad a fármacos, que el paciente hubiera suspendido el tratamiento antirretroviral, que no se adhiera al esquema, que hubiera resistencia, etcétera. O sea, hay que documentar que el esquema está funcionando y que el paciente lo está tomando asociado a la relación temporal y a los síntomas clínicos. En 3 estudios prospectivos de cohorte que se realizaron en África, la incidencia de CIDI varió. En este estudio fue del 10%, en el más alto fue del 23%. Las muertes por CIDI relacionadas con todas las muertes fue alrededor del 25%, en este sí se fue un poquito más, 37%. Realmente de todo el grupo de pacientes que incluyeron, la mortalidad fue muy baja. Fue de 2 en este estudio y el más alto de 3 de 186, que fue 1.6%. Y lo cual concluyen que es poco frecuente que la muerte relacionada por el síndrome. Como conclusión, el tiempo para iniciar los antirretrovirales en pacientes con una infección oportunista depende de varios factores, del patógeno y del órgano sistema involucrado.
Sabemos que para neumocistis es seguro iniciar tratamiento antirretroviral lo más pronto posible. Hay muchos artículos que apoyan este punto. Para tuberculosis pulmonar, los antirretrovirales se deben de iniciar después del tratamiento para tuberculosis. Se comenta que por lo menos saliendo de la fase intensiva. Para la tuberculosis extrapulmonar no hay datos. Para criptococosis se deja a juicio del clínico y probablemente diferir hasta completar el tratamiento de consolidación. Como segundo punto, totalmente diferente, voy a hablar de dengue, y más porque el año pasado hubo muchos casos en muchos estados de la República Mexicana y en zonas donde normalmente no había tanto reporte de casos como fue Jalisco. Y este es un mapa del mundo, la distribución del mundo, y tenemos que el dengue se presenta principalmente en esta zona, en esta franja de medio, que son prácticamente todas las áreas tropicales y subtropicales. Y de los países que más presentan, bueno, está parte de México y de Latinoamérica, gran parte de India, de China y algunos países de África. Y este es el mismo mapa, pero incluyendo cómo se vería si tomáramos en cuenta los casos de dengue de acuerdo a la distribución geográfica. Entonces tenemos que gran parte se localizaría en América, mucha más a nivel de Asia, y esto, bueno, incluye India, China, y desafortunadamente los países que desarrollan vacuna, que estudian parte de la enfermedad, se localizan exactamente en los países donde no hay reporte de casos, ¿no? O los reportes son mínimos. Algo muy importante es que el dengue ha incrementado en los últimos 50 años la incidencia hasta en 30 veces. Se menciona que 2.5 billones de personas viven en zonas endémicas, de los cuales se infectan 50 millones por año. Y de estos 50 millones, 500.000 son casos de dengue hemorrágico y 22.000 se mueren, principalmente niños. Y el reporte de dengue, esto es el número de países y esto es el número de casos, se ha incrementado, si vemos desde 1960 hasta aquí que se cerró en 2007, en forma exponencial. Y nuevamente los países que antes de 1960, que son los de amarillo, habían reportado casos, y actualmente prácticamente después de 1960 todos estos países han tenido casos de dengue. ¿Por qué ha incrementado tanto? Son varios factores: cambios en los ecosistemas, falta de políticas públicas y privadas para la prevención, países de alto riesgo, como ya mencioné, en áreas tropicales y subtropicales, la cocirculación de varios serotipos al mismo tiempo. Los serotipos varían año con año y es una infección que puede estar subestimada y subreportada. El principal vector es el mosco Aedes aegypti. Es fácilmente adaptable al medio ambiente, sus huevos sobreviven a diferentes temperaturas, se alimentan de sangre humana, pican durante el día, se alimentan y viven cerca del hábitat humano y se reproducen todo el año. Y un segundo vector menos frecuente, que es el Aedes albopictus, también, además de la sangre humana, se alimenta con sangre de diferentes animales, no se reproduce durante el invierno, también pica durante el día y también se reproduce cerca del hábitat humano. Y el ciclo de vida del mosquito es muy importante, porque sabemos que todos los reservorios de agua que hay en muchas de las casas pueden ser fuente probable para que el mosquito viva. Y esto es porque depositan los huevos a nivel de tierra, pero necesitan de fases de agua para pasar el huevo a una fase de larva y a una fase de pupa. Y de aquí ya crece y ya nuevamente en una fase terrestre ya es que el mosquito vuelve a vivir. Pero entonces todos los reservorios de agua que puede haber, no únicamente en zonas rurales, sino también en zonas urbanas, son fuente probable de hábitat del mosquito. Igualmente, además de este vector, tenemos la transmisión sanguínea, y esto puede ser por medio de trasplante de órgano sólido de médula ósea. Se han reportado casos de accidentes con objetos punzocortantes infectados, contacto directo en personal de laboratorio que también tuvo contacto con sangre infectada, y por medio de transfusión. El diagnóstico lo dividimos si es agudo, si es reciente o si es antiguo. El agudo es con un PCR positivo o cultivo del virus, lo cual en la mayoría de los países donde se presenta es muy difícil tener acceso a este tipo de medios,
pero sí podemos documentarlo por una seroconversión de IgM cuando tenemos un paciente de área endémica que era IgM negativo y de pronto seroconvierte. Infección reciente cuando tiene un inmunoglobulina M positiva con un PCR negativo, y una infección antigua en todos aquellos que tienen IgG positivo, pero el IgM ya es negativo y el PCR también.